La música del infierno. No sé cómo empezó todo esto. Tal vez la culpa es mía por haber sido tan ambicioso. Tal vez fue solo el azar, un golpe de mala suerte. Pero de algo estoy seguro, esa partitura era una puerta a un lugar que ningún ser humano debería cruzar. Lo descubrí demasiado tarde. Todo comenzó una noche en la que me encontraba ensayando en el pequeño teatro de la ciudad. Soy violinista de formación clásica y, aunque el reconocimiento no llega fácilmente en esta carrera, me había labrado cierto nombre en el circuito local. Esa noche me había quedado solo, tocando hasta que las notas se fundieran con el silencio de la sala vacía. Algo en esa soledad me daba fuerzas, una inspiración casi mística. Justo cuando estaba por guardar mi violín, algo llamó mi atención en la esquina del escenario. Era una caja de madera polvorienta, una reliquia antigua que parecía haber sido olvidada por completo. Curioso, me acerqué y, al abrirla, encontré una serie de partituras amarillentas, escritas a mano. Las hojas estaban desgastadas, pero las notas eran visibles, con un diseño intrincado y febril, como si el compositor las hubiera garabateado en un arrebato de pasión o locura. Una hoja en particular atrajo mi atención. El título, escrito en tinta negra, me dio escalofríos: La música del infierno. No había autor, ni fecha, ni explicación alguna. Solo aquellas notas que parecían destilar un misterio oscuro y seductor. En ese momento, debí haber sentido algo, una advertencia sutil, pero el ansia de tocar algo nuevo me venció. Necesitaba saber cómo sonaba. Sin pensarlo dos veces, coloqué la partitura en el atril y levanté el arco. Apenas rozó las cuerdas, un sonido extraño resonó, como un lamento bajo y profundo. Los dedos comenzaron a deslizarse por el mástil, y pronto la sala se llenó con una melodía que jamás había escuchado antes. La música era hermosa y terrible a la vez, una mezcla de angustia y belleza que parecía brotar de algún abismo desconocido. Mientras tocaba, comencé a sentir un dolor creciente en los dedos, como si cada nota fuera una espina que se clavaba en mi piel. El dolor era intenso, pero la música me tenía atrapado. No podía parar. Algo en aquellas notas me exigía seguir, tirando de mí como si mi violín fuera una extensión de algo mucho más oscuro y profundo. Los dedos sangraban, y aún así, no pude detenerme. Finalmente, cuando terminé la última nota, me desplomé sobre el escenario, agotado y cubierto de sudor frío. La sangre en mis dedos se había secado en mis cuerdas, teñidas de un oscuro rojo. Me quedé allí, temblando y sintiendo una extraña mezcla de euforia y miedo. Algo no estaba bien. Lo supe en cuanto cerré el estuche del violín. Algo había cambiado. Esa noche, volví a mi pequeño apartamento, pero el sueño no vino fácil. Cerraba los ojos y oía aquella melodía retumbando en mi cabeza, como si la música misma se negase a dejarme ir. Por fin, después de horas de girar y girar en la cama, me dormí. Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. Soñé que estaba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que parecían retorcerse al ritmo de una música lejana y lúgubre. Y en medio de aquella oscuridad vi una figura alta y delgada, con un violín en la mano. Me observaba, y en sus ojos había algo indescriptible, un odio que hervía en silencio. Y entonces, sin decir palabra, comenzó a tocar. La música que brotó de aquel violín era una distorsión de lo que había tocado esa noche. Era la misma melodía, pero retorcida, plagada de notas disonantes que herían mis oídos. El sonido parecía infiltrarse en mis huesos, en mi carne, como un veneno sutil pero letal. Intenté despertar, pero no pude. Estaba atrapado, inmóvil, escuchando aquella música infernal que me consumía por dentro. Desperté en medio de la noche, con el cuerpo empapado en sudor y el corazón latiéndome con fuerza. ¿Era solo un sueño, o eso quise creer? Pero cuando miré mis manos, vi que los dedos estaban llenos de cortes frescos, como si hubiese estado tocando durante horas sin parar. Los días siguientes fueron una tortura. Intentaba alejarme de esa partitura, pero algo en mí se negaba a dejarla ir. Volvía al teatro cada noche, como un autómata, y tocaba la misma melodía una y otra vez. Las pesadillas se intensificaron, y la figura del violinista se hizo cada vez más nítida. Su rostro estaba pálido y sus ojos oscuros parecían arder con un odio implacable. Me observaba mientras tocaba,
y yo podía sentir cómo sus notas retorcidas y discordantes se apoderaban de mi mente, dejando marcas profundas en mi psique. Comencé a ver cosas. Sombras en los rincones, movimientos en el reflejo del espejo. Incluso en pleno día, sentía una presencia tras de mí, como si algo o alguien me vigilara. La música resonaba en mi cabeza constantemente, aun cuando no tocaba el violín. Mis dedos estaban en carne viva, cubiertos de heridas y costras, pero la necesidad de tocar era más fuerte que el dolor. Era como si la partitura se hubiese fundido conmigo, exigiendo mi completa devoción. Una noche, mientras tocaba, me di cuenta de que no estaba solo. Sentí una mano helada sobre mi hombro y al girarme, vi al violinista del sueño. Su rostro estaba más cerca que nunca, tan cerca que pude ver cada línea en su piel, cada pliegue en sus labios muertos y fríos. Su expresión era una mezcla de ira y desesperación. «¿Sigues tocando?», susurró con una voz que resonó en mi cabeza como un eco. Traté de hablar, de preguntar quién era o qué quería, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El espíritu levantó su violín y comenzó a tocar una versión distorsionada de la melodía. Cada nota que emitía era una puñalada en mi mente, un latido oscuro que me robaba la cordura. Me vi obligado a seguirlo, a tocar junto a él, como si estuviera atrapado en un macabro duelo musical que sabía que no podía ganar. Esa fue la primera vez que comprendí la verdad. El violinista era el espíritu atrapado en la partitura, un ser condenado a tocar eternamente su propia obra infernal. Y ahora, yo era su instrumento, un mero medio para perpetuar su maldición. Cada vez que tocaba, él ganaba fuerza, absorbiendo mi energía, mi voluntad, hasta que no quedara nada de mí. A partir de esa noche, mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Mi rostro se demacró, mis ojos se hundieron, y mi piel se volvió casi transparente. Mis amigos y familiares me preguntaban qué me ocurría, pero no podía contarles la verdad. Sabía que nadie lo entendería, y aun si lo hacían, no había nada que pudieran hacer para ayudarme. Me convertí en un paria, en un ser consumido por la música de otro mundo, una melodía maldita que ya no podía controlar. Finalmente, en un último intento por librarme de la maldición, decidí destruir la partitura. Llevé las hojas al fuego, observando cómo el papel comenzaba a arder. Pero, antes de que las llamas consumieran las notas, escuché un grito desgarrador resonando en mi cabeza, como si el espíritu se estuviera resistiendo. Caí al suelo, sintiendo que mi propio ser era arrancado de mí. La música continuaba, aun cuando la partitura era cenizas. Fue entonces cuando comprendí la verdad, la brutal y terrible verdad: yo era la partitura. Aquella música no podía ser destruida, porque había penetrado en mí, convirtiéndome en el nuevo receptáculo de esa melodía infernal. No importaba lo que hiciera, la maldición me había atrapado para siempre. Y ahora, aquí estoy, en este cuarto oscuro, sosteniendo el violín, mis dedos sangrando mientras toco las mismas notas una y otra vez. Sé que esto es solo el comienzo. Cada vez que toco, siento que una parte de mí se desvanece, dejando espacio para algo oscuro y antiguo. La música sigue sonando, más fuerte, más insistente, y yo estoy desapareciendo. Pronto no quedará nada de mí, solo la melodía. Y cuando eso ocurra, alguien más encontrará la partitura, la maldición revivirá y, como yo, será consumido por esta música del infierno que jamás se detendrá. En este momento, la última nota resuena, el último aliento de mi propia vida se disuelve en esa melodía. Entonces, lo veo a él de nuevo, el violinista maldito, que extiende su mano hacia mí con una sonrisa siniestra, como dándome la bienvenida a la eternidad. El pozo maldito. Habíamos oído hablar de ese lugar. Un pequeño pueblo fantasma que parecía haber sido tragado por el tiempo y el polvo, aislado en un rincón olvidado de las montañas. No estaba en los mapas, y era casi imposible de encontrar si no tenías las instrucciones exactas. Un conocido de Mario, que trabajaba como guía turístico, nos lo había mencionado una noche mientras bebíamos. No está en ninguna guía. Pero si buscan algo realmente espeluznante, ese pueblo es la opción. Así que ahí estábamos, un grupo de 5 amigos decididos a enfrentarnos a lo desconocido. El viaje hasta el pueblo fue largo y agotador,
cruzando caminos de tierra y estrechas veredas cubiertas de maleza. Para cuando llegamos, ya era casi de noche y el sol se ocultaba tras las montañas, bañando el pueblo en una penumbra casi mística. El pueblo era aún más siniestro de lo que habíamos imaginado. Edificios destartalados se erguían como fantasmas en ruinas y el silencio era tan profundo que hasta el murmullo de nuestras voces parecía una profanación. Cada casa parecía guardar secretos, cada sombra alargada tenía su propia historia. A pesar del miedo latente, la curiosidad pudo más. Avanzamos juntos, mirando a nuestro alrededor como exploradores en un territorio prohibido. Fue entonces cuando lo vimos. Un pozo sellado en el centro del pueblo, rodeado por una reja oxidada. A diferencia del resto del lugar, el pozo parecía haber sido reforzado hace no tanto, como si alguien hubiera querido asegurarse de que permaneciera sellado. Había palabras grabadas en la piedra alrededor de la tapa y a pesar del deterioro, aún podían leerse: aquel que descienda traerá consigo la muerte. Mario, el más audaz de nosotros, se rió al leer las advertencias. No puede ser tan malo, ¿verdad? Seguro es solo una historia para asustar a los curiosos. Pero el resto de nosotros no estábamos tan seguros. Había algo en ese pozo, una frialdad en el aire a su alrededor, como si en su interior estuviera atrapado algo oscuro y hambriento. Deberíamos irnos de aquí, dijo Sara, apretando su chaqueta contra el frío que parecía surgir de la misma piedra. Pero Mario ya estaba revisando el pozo, dándonos la espalda. Solo una mirada rápida, nos dijo con una sonrisa. Nadie se va a enterar. No sabíamos si estaba hablando en serio o solo quería hacerse el valiente, pero antes de que pudiéramos detenerlo, Mario encontró una grieta en la piedra y comenzó a quitar los sellos. Los viejos eslabones de la cadena cayeron al suelo con un sonido hueco y levantó la tapa del pozo. Una ráfaga de aire salió de su interior, como el aliento de algo que había estado esperando allí durante mucho, mucho tiempo. Mario, detente. Esto no está bien, le dije, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Pero él ya estaba sujetándose de la cuerda improvisada que había encontrado y comenzó a descender, ignorando nuestras súplicas. Vimos cómo desaparecía en la oscuridad del pozo y el silencio volvió a inundar el lugar. Nos quedamos allí, expectantes, esperando que gritara desde el fondo para decirnos que había encontrado algo o que simplemente subiera de vuelta. Pero pasaron los minutos y el silencio se volvió cada vez más inquietante. Mario, ¿estás bien?, gritó Sara, su voz temblorosa. No hubo respuesta. De repente, algo rompió el silencio. Fue un grito, pero no era de Mario. Era el lamento agudo y desgarrador de un niño, como si alguien estuviera llorando de puro dolor y desesperación desde el fondo del pozo. Nos miramos horrorizados, sin entender qué estaba pasando. El grito se convirtió en un gemido bajo, como un eco que resonaba en el pozo y salía arrastrándose hasta nosotros. Y, de pronto, Mario emergió de la oscuridad, subiendo rápidamente por la cuerda con una expresión de absoluto terror en el rostro. No está vacío, susurró cuando llegó a la superficie, jadeando y temblando. Sus ojos estaban desorbitados y sus manos ensangrentadas de haberse aferrado con fuerza a la cuerda. Hay algo que estaba esperando. Intentamos calmarlo, pero Mario estaba fuera de sí. Nos contó que, al llegar al fondo, había encontrado restos, huesos pequeños y destrozados, y que mientras inspeccionaba, algo lo había tocado. Decía que había sentido unas manos frías y pequeñas, y que una voz infantil había comenzado a llorar en su oído, suplicando ayuda, y luego, venganza. Esa noche, decidimos no pasarla en el pueblo. Nos apresuramos a regresar a nuestras cabañas en el bosque, intentando olvidar lo que había sucedido. Sin embargo, a partir de esa noche, comenzaron los extraños sucesos. Mario fue el primero en notar que algo no estaba bien. Veía sombras en cada esquina, sentía que lo vigilaban. En una ocasión, durante la noche, lo despertaron unos golpes en la ventana. Cuando la abrió, no vio a nadie, pero sobre el cristal había una marca, una pequeña mano, como la de un niño. A la mañana siguiente, Mario no estaba entre nosotros. Lo encontramos en el bosque, su cuerpo rígido y sin vida. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el mismo terror que había mostrado la primera noche. Y en su rostro, unos arañazos profundos formaban una palabra: ayúdame. Después de eso, el terror se volvió real para nosotros.
Nos dimos cuenta de que habíamos liberado algo. Un niño, o lo que había sido un niño, atrapado en ese pozo desde hacía quién sabe cuánto. Era como si su espíritu vengativo se hubiera adherido a nosotros, uno por uno, persiguiéndonos hasta el límite de la locura. Sara fue la siguiente. Decía que escuchaba risas en su habitación por las noches y a veces sentía que alguien la tocaba mientras dormía. Un día la encontré murmurando algo en voz baja, mirando hacia un rincón vacío de la habitación. Cuando le pregunté qué pasaba, simplemente me miró y dijo, está aquí. Él quiere que seamos sus amigos, pero su amor es dolor. Esa misma noche, Sara desapareció. Encontramos su cuerpo en el pozo, en una posición imposible, como si hubiera caído y se hubiera roto cada hueso al aterrizar. No había forma de que hubiera regresado sola a ese lugar. Sin embargo, allí estaba. Y en su rostro se veía una sonrisa, torcida y aterradora. A partir de entonces, la tensión entre nosotros creció. El miedo había cambiado algo en nuestros rostros, en nuestra forma de hablar. No éramos los mismos amigos de antes. Ahora éramos extraños, unidos solo por el miedo a algo que no comprendíamos. Uno a uno, cada uno de mis amigos cayó víctima de aquel espíritu. La manera en que desaparecieron variaba, pero el patrón era el mismo. Cada uno veía o escuchaba al niño antes de morir, y cada muerte parecía estar marcada por una palabra que no entendíamos. Era como si el espíritu estuviera dejando un mensaje, un rompecabezas de venganza tallado en nuestros cuerpos. Y ahora, soy el último. Estoy escribiendo esto para que alguien, quien sea, entienda lo que ocurrió. No quiero terminar como mis amigos, pero siento que no tengo elección. El espíritu me sigue y sé que está esperando el momento preciso para reclamarme. El día se está apagando y la temperatura ha comenzado a bajar. A veces siento un pequeño aliento en mi nuca, un frío inexplicable que me recorre. Escucho un susurro infantil en mi oído, prometiste ser mi amigo. No te vayas. Siento sus manos alrededor de mi cuello, y en mi piel se marca el mismo mensaje que vi en mis amigos, un rastro oscuro que parece quemarme. El pozo era su tumba, su prisión. Y ahora nosotros también estamos atrapados en un ciclo que no parece tener fin. Estoy agotado y ya no tengo fuerzas para huir. Solo espero que, al final, el niño encuentre su paz, aunque sé que eso nunca sucederá, porque ahora entiendo el mensaje. Y mientras me tiembla la mano al escribirlo, solo puedo repetir las palabras que él me ha grabado en la piel, como un recordatorio de su eterna condena, juega conmigo. Para siempre, mi vista se oscurece y siento que el frío se intensifica. Lo último que veo es su pequeña figura, con una sonrisa que ninguna criatura viva debería tener. Y entonces, me doy cuenta de que, después de todo, él también estaba atrapado, y ahora yo lo estaré, en esa fría oscuridad, para siempre. La tragedia del teatro. La obra estaba allí, en el centro del escenario, como una bestia esperando ser despertada. Cuando nuestro director la encontró en una librería de antigüedades, nos llamó de inmediato, emocionado por el hallazgo. Esto será nuestro regreso triunfal, dijo con una sonrisa que nunca lo abandonó hasta el último día. Era un guión, o más bien, una colección de páginas amarillentas y desgastadas, encuadernadas de forma precaria. La portada decía simplemente, la tragedia de los inocentes. No tenía autor. Nada indicaba su origen, ni el año en que fue escrito. Era como si hubiese salido de la nada, pero había una historia, un susurro contado en el mundo del teatro. Esta obra era la última creación de un dramaturgo maldito, un hombre que murió antes de verla en escena y que, según la leyenda, utilizó su propia sangre para terminarla. Aquellos que osaron interpretarla sufrieron un destino similar. El grupo, formado por 7 actores, se reunió en el teatro para los primeros ensayos. Eran nombres reconocidos, pero la desgracia y el olvido habían pasado sobre ellos. Este montaje, nos decían, sería la clave para redimirnos, para recuperar lo que habíamos perdido. Desde el principio, sin embargo, algo parecía extraño. La primera noche de ensayo fue solo lectura. Nos sentamos en círculo sobre el suelo del escenario.
Había un eco en el teatro vacío que hacía sonar las palabras con una fuerza inexplicable. Al principio, todos nos miramos, incómodos, riendo nerviosos. Nos decíamos que eran solo historias, que ningún guión estaba maldito. Pero a medida que avanzábamos en el texto, las risas cesaron y un frío desconocido se apoderó de la sala. La obra trataba sobre una serie de muertes inexplicables que ocurrían en un pequeño pueblo. Cada personaje representaba a alguien atrapado en una tragedia predestinada, sin escape. No había final feliz. No había redención. Solo muerte y desolación, como si el dramaturgo no creyera en otra cosa. Y lo más perturbador, mientras leíamos, algunos de nosotros empezamos a experimentar un extraño ardor en las palmas de las manos, como si el guión nos quemara de alguna manera invisible. Tras el primer ensayo, Carmen, la actriz que interpretaba a la protagonista, comenzó a quejarse de dolores de cabeza. A medida que avanzaban los días, sus síntomas empeoraron. Una noche, justo antes de que comenzara el ensayo, nos confesó que había estado viendo sombras en el espejo de su camerino. Todos bromeamos, tratando de aliviar la tensión, aunque por dentro sentíamos ese mismo temor latente. Es solo la sugestión, le decíamos, pero nadie lo creía realmente. Una semana después, Carmen no vino al ensayo. La llamamos, pero no respondió. Decidimos continuar. Era difícil ignorar que había algo extraño en el guión, las palabras parecían cambiar. Algo en el texto era diferente cada vez que lo leíamos. ¿No era esto diferente ayer?, nos preguntábamos. Pero, aún así, continuamos. Al día siguiente, nos enteramos de que Carmen había sido encontrada muerta en su apartamento, con una expresión de terror congelada en su rostro. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos, como si hubiera estado luchando con algo, aunque no había nadie más allí. Estábamos horrorizados. La noticia nos golpeó fuerte, pero el director insistió en que debíamos seguir. Es una coincidencia, decía. Las historias sobre el guión son solo leyendas. Pero todos estábamos asustados. Uno a uno, los actores comenzaron a experimentar fenómenos extraños. David, que interpretaba al antagonista, comenzó a hablar con alguien invisible en las sombras del escenario. Decía que veía a una mujer vestida de negro, observándolo desde las butacas vacías. Trató de reírse del asunto al principio, pero cada vez que se giraba, sentía una presencia que lo hacía temblar. Una noche, mientras ensayábamos una escena crucial, la temperatura en el teatro bajó de golpe. Todos podíamos ver nuestro aliento en el aire. Y entonces, algo que no estaba escrito en el guión salió de la boca de David. «Soy el que espera en las sombras», dijo en un tono tan profundo y ajeno que ninguno de nosotros lo reconoció. Cuando terminó de hablar, se desplomó en el suelo. Murió en el acto, sin razón aparente. Su rostro también quedó congelado en una expresión de terror. Fue entonces cuando pensamos en detener el proyecto. Pero parecía imposible. El director estaba obsesionado, cada vez más extraño y decidido a ver la obra en escena. «No vamos a parar ahora, estamos tan cerca», repetía, y había algo en sus ojos, un brillo que no habíamos visto antes. La obra seguía reclamando víctimas. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a caer, siempre en circunstancias misteriosas y horribles. Un día encontré a Elena, la más joven del grupo, recostada en el camerino, murmurando palabras ininteligibles. Al acercarme, noté que sus ojos estaban fijos en el vacío, llenos de un pánico absoluto. No podía moverse, y cuando traté de ayudarla, me empujó y salió corriendo del teatro. Esa fue la última vez que la vi. Su cuerpo apareció en el río, sin signos de lucha o violencia, solo una mirada vacía, como si su espíritu hubiese sido drenado. A esas alturas, solo quedábamos 3 de nosotros. Y aún así, no podíamos dejar de asistir al teatro. Era como si el guión nos llamara, como si nuestras manos quemaran si no volvíamos a tocar esas páginas malditas. Empecé a tener pesadillas en las que el guión aparecía en mi mente y cada palabra se marcaba en mi piel como una quemadura. El director también empezó a cambiar. Su piel se volvió grisácea, sus ojos hundidos. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras no parecían las suyas. «Esta obra debe concluir», repetía una y otra vez. La última noche, el teatro estaba vacío, solo nosotros 3 y el director. Yo sentía el frío en los huesos, como si el mismo aire estuviese contaminado.
Empezamos a recitar el guión una última vez, pero algo era diferente. Las palabras parecían fluir de nuestras bocas sin nuestro control. Algo nos poseía. Al llegar a la última línea, supe que no había escapatoria. Miré a mis compañeros y vi el mismo terror reflejado en sus rostros. Y entonces, vi las sombras. No eran simples sombras. Eran figuras, personas, almas atrapadas en el teatro. Cada una de ellas tenía los ojos fijos en nosotros, y en sus miradas reconocí a Carmen, a David, a Elena y a otros que no conocía, pero sabía que habían sido los actores de aquella obra en el pasado. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón. Mis compañeros cayeron al suelo, sus cuerpos convulsionando, y luego quedaron inmóviles. Yo no podía moverme, solo podía observar, atrapado en mi propia parálisis, mientras las sombras se acercaban lentamente, rodeándome. La última visión que tuve fue la del director, que, con una sonrisa siniestra y ojos vacíos, pronunció las palabras finales de la obra: la tragedia ha concluido, y todos los inocentes han caído. Y entonces, todo se volvió oscuridad. Cada palabra en esa obra fue una sentencia. Cada actor que tomó el guión fue consumido por la misma tragedia que encarnaban. Porque en el fondo, no era una simple historia. Era una condena, una maldición escrita en sangre, esperando a su próxima víctima. La campana de las almas. Nadie nos advirtió sobre la iglesia. Cuando mi familia y yo llegamos al pequeño pueblo de montaña, el edificio parecía solo una ruina pintoresca que, en su día, habría tenido una importancia solemne. Pero ahora, con las piedras cubiertas de musgo y la torre del campanario inclinada, parecía más un esqueleto de su antiguo esplendor. Su única compañía era el viento que aullaba entre las grietas y el ocasional susurro de los árboles en la noche. Y, sin embargo, no había ninguna razón para temer. O eso pensé entonces. Mi esposa y mis dos hijos, Nora y Lucas, habíamos planeado unas vacaciones en ese rincón remoto para desconectar. Habíamos alquilado una casita a pocos metros de la iglesia, justo en la entrada del bosque. Todo era perfecto, hasta que la primera noche oímos las campanas. La iglesia, según nos dijo el anciano dueño de la casa, había sido un lugar de culto durante siglos, un sitio sagrado. Pero, tras un incendio que la había dejado parcialmente en ruinas, nadie la utilizaba ya. Al parecer, había un monje que había muerto allí, atrapado en las llamas, y desde entonces nadie se acercaba al campanario. A pesar de todo, el anciano nos advirtió amablemente que, si escuchábamos el repique de campanas por la noche, debíamos ignorarlo. Las almas en pena buscan compañía, dijo, su voz temblando. Nos reímos al principio, tomándolo como una leyenda local para asustar a los turistas. Hasta parecía divertido. Pero esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, el sonido nos despertó. Las campanas sonaban de manera extraña, como si el tañido estuviera atrapado en una especie de eco eterno. No había ritmo, solo un repique persistente, como si alguien o algo estuviera llamando. Me levanté de la cama y, al mirar por la ventana, vi la figura de la iglesia recortada contra el cielo estrellado. La torre del campanario se alzaba como un dedo acusador y en su cúspide una sombra oscura se movía. Un escalofrío me recorrió la espalda y cerré las cortinas rápidamente. Mis hijos también se habían despertado y, temerosos, se acercaron a nosotros. Mi esposa, visiblemente inquieta, me susurró que deberíamos hacer caso a la advertencia y no prestar atención. Así que nos volvimos a acostar, tratando de ignorar el sonido. Pero no pudimos dormir. Las campanas resonaron toda la noche hasta que el primer rayo de sol las silenció. A la mañana siguiente, cuando salimos, nadie mencionó las campanas, como si todos en el pueblo fingieran que no habían escuchado nada. Me acerqué a un vecino para preguntar, pero él solo murmuró algo sobre no ir cerca de la iglesia. Mi curiosidad creció, y aunque mi esposa insistió en que debíamos alejarnos, no pude resistirme a explorar el lugar. Al caer la noche, tomé una linterna y, mientras mi familia dormía, me aventuré hacia la iglesia. La estructura era aún más imponente de cerca, como si sus paredes de piedra antigua pudieran contar 1000 historias de almas errantes y penitentes.
La puerta estaba abierta de par en par, invitándome a entrar, así que avancé con precaución. Dentro, el aire era denso y frío, como si estuviera suspendido en un tiempo distinto al nuestro. En el altar principal, un crucifijo ennegrecido se erguía con una expresión sufriente, y, al fondo, vi la escalera que conducía al campanario. Algo en mi interior me gritaba que diera media vuelta y volviera con mi familia, pero el deseo de saber era más fuerte. Subí los escalones de piedra, y cada uno resonó en el vacío, como un eco que se perdía en la nada. Al llegar a la cima, me encontré con una campana inmensa y antigua, cubierta de inscripciones que no pude entender. Me acerqué y, con el reflejo de la linterna, noté algo escrito en el bronce oxidado: Pro anima sua, por su alma. Un sonido detrás de mí me hizo dar la vuelta bruscamente y vi una sombra que parecía materializarse desde la oscuridad. Era una figura vestida con un hábito de monje, pero su rostro estaba cubierto por una capucha y, aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada fija en mí. En un susurro, murmuró algo incomprensible y sentí un frío que me traspasó hasta los huesos. No recuerdo cómo bajé corriendo del campanario. Cuando regresé a la casa, mis hijos y mi esposa estaban despiertos, mirándome con una mezcla de terror y preocupación. No les conté lo que vi, solo dije que no volvería a acercarme a la iglesia. Esa noche, las campanas sonaron de nuevo, pero esta vez no eran un eco lejano. Parecían más cercanas, como si estuvieran repicando justo al lado de nuestra casa. Me levanté de la cama y fui hacia la sala, tratando de encontrar el origen de aquel sonido ensordecedor. Pero cuando encendí las luces, mi corazón casi se detiene. Allí, en medio de la sala, estaba la figura del monje, observándome en silencio. Era como si la oscuridad misma le diera forma, un ser de sombras envuelto en un hábito que parecía flotar. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis hijos y mi esposa entraron en la sala, atraídos por el ruido, y, al ver la figura, se paralizaron. El monje levantó una mano, señalándonos. Sus labios se movieron en un murmullo apenas audible, pero suficiente para helarnos la sangre: están condenados. De repente, la casa se sumió en un torbellino de oscuridad y la figura del monje desapareció, dejándonos en silencio. Pensamos que tal vez era un mal sueño, una alucinación, pero cuando tratamos de abrir la puerta para salir, descubrimos que estaba cerrada. Las ventanas, el pasillo, todo estaba bloqueado, como si la casa misma hubiera decidido atraparnos. Pasaron las horas y, al acercarse la medianoche, volvimos a escuchar las campanas. Esta vez, eran diferentes. El sonido era más lento, pesado, como si cada campanada anunciara algo inevitable. Mis hijos se aferraron a mí, temblando, y mi esposa murmuraba una oración en voz baja, sus ojos fijos en la puerta. Entonces, lo entendí. La campana no era solo un instrumento. Era una llamada. Una invitación que no podíamos rechazar. Uno por uno, comenzamos a ver cosas. Sombras que se movían en las esquinas, figuras que se desvanecían en cuanto las mirábamos. Los murmullos se intensificaron, llenando la casa de susurros que parecían venir de otra época, de un lugar al que no pertenecíamos. Finalmente, escuchamos pasos. Lentos, arrastrándose. La puerta de la sala se abrió sola, revelando una oscuridad absoluta. Sabíamos que el monje estaba allí, esperando. Intenté resistirme, pero una fuerza invisible me empujaba hacia la puerta. Sentí las manos de mis hijos aferradas a la mía, mientras mi esposa, pálida y temblando, trataba de detenernos. Pero era inútil. Cruzamos la puerta, y el mundo cambió. Nos encontramos en el interior de la iglesia, frente al altar, rodeados por sombras que nos observaban en silencio. Al centro, el monje estaba allí, con una mirada sombría y despiadada. Nos señaló una vez más, y, al hacerlo, comprendí que nuestro destino estaba sellado. Uno a uno, cada miembro de mi familia fue envuelto en la oscuridad, sus gritos resonando en el vacío mientras desaparecían ante mis ojos. Intenté correr, escapar, pero mis piernas no respondían. Sentí que la oscuridad me tragaba, como una manta pesada que cubría todo mi ser. Lo último que escuché fue el sonido de la campana, lenta y solemne, resonando una vez más, llamando a otra alma a unirse a su eterno repique. Y entonces, comprendí, el monje no solo nos había atrapado en la iglesia. Nos había atrapado en su maldición. Ahora,
Cada noche, cuando las campanas suenan, siento como mi espíritu se levanta, atrapado en aquel lugar. Soy uno más de los condenados, un alma en pena, destinada a vagar eternamente en el campanario, tocando aquella campana que reclama nuevas víctimas. Y sé que algún día, alguien más escuchará el sonido. Alguien más será llamado. Porque la campana de las almas nunca deja de sonar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.